Hola, les habla Eduardo Moreno, estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua en la Cátedra de Derecho Tributario. En esta oportunidad le vamos a hablar de las fuentes del derecho tributario. Pero antes de empezar a trabajar con las fuentes del derecho tributario, tenemos que definir lo que se conoce como derecho tributario. El derecho tributario es una rama del derecho público que la ejerce el Estado con el propósito de que los particulares paguen o le den un ingreso al Estado venezolano que va a servir para sufragar el gasto público en aras del bien común. Ahora bien, ¿cuáles son las fuentes del derecho tributario? Cuando hablamos cuáles son las fuentes del derecho tributario, en primer lugar tenemos que hacer alusión al artículo 2 del Código Orgánico Tributario. En él nos dice muy claramente que las que constituyen fuentes del derecho tributario las disposiciones constitucionales, los tratados, convenios o acuerdos internacionales celebrados por la República y refrendados por la Asamblea Nacional mediante la Constitución Nacional, ¿verdad? También nos dice que las leyes con fuerza de ley, que los contratos relativos a la estabilidad jurídica del régimen de tributos nacionales, estadales y municipales, y que las reglamentaciones y demás disposiciones de carácter general establecidas por los órganos administrativos facultados para esto. Entonces, ¿qué es la fuente del derecho tributario? Como se dice claramente, la palabra fuente es aquella donde emana el derecho tributario. Es aquella que es como una fuente de agua que va surtiendo toda la ley, ¿verdad? Que surte poco a poco todos los elementos necesarios para que se puedan cobrar los tributos a los miembros de esta gran sociedad que es Venezuela. ¿Y cuáles son los miembros de esta gran sociedad que es Venezuela? El poder del pueblo, los miembros que van a pagar esos tributos en base a cómo está reglamentado en la ley. Pero ahora bien, esas fuentes del derecho tributario, que son la Constitución, la ley, los decretos, los reglamentos, los tratados internacionales, las providencias administrativas, la doctrina y jurisprudencia, el uso y el costumbre, ¿verdad? ¿Por qué se dice que son fuentes del derecho tributario? Porque son el origen de las normas jurídicas. Se dice que a través de esta se manifiesta la vigencia del derecho. Entre fuentes del derecho se pueden diferenciar las fuentes directas, que están impulsadas por las sociales para la creación de normas y pautas, lo que quiere decir que es la norma adjetiva, y las que son de conducta y fuentes indirectas. Estas son emanadas de un órgano determinado, sometidos a un procedimiento concreto. Ahora bien, esas fuentes directas vienen a ser, ¿verdad?, la ley. ¿Por qué la ley? Porque la ley es la fuente inmediata de mayor importancia. Sin ella no puede existir la actividad financiera, los tributos, las penas, las sanciones y muchas otras cosas más. Las leyes son actos sancionados por la Asamblea Nacional, ¿verdad? Y en determinadas materias podrían llamarse códigos, como lo establece el artículo 203 de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Estas leyes son las encargadas de regular los impuestos y tributos en leyes de materia tributaria. Ahora bien, existen también los decretos leyes, que es la facultad de sancionar las leyes que le corresponde exclusivamente al poder legislativo. En este caso, la Asamblea Nacional. Es decir, la Asamblea Nacional en el artículo 8
de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dispone: son atribuciones y obligaciones del presidente o presidente dictar, previa autorización por una ley habilitante, decretos con fuerza de ley. Aquí podemos hacer una parte, porque el poder de sancionar leyes le corresponde a la Asamblea Nacional. O sea, que la fuente emana de la Asamblea Nacional, pero que esa misma fuente puede ser delegada en el presidente mediante una ley habilitante, ¿verdad? Aunque el presidente puede dictar medidas por vía constitucional en función de materia tributaria. ¿Por qué? Porque él es el jefe de la hacienda pública. De igual manera, los reglamentos, que son actos emanados del Poder Ejecutivo, con el cual se busca establecer reglas de derecho sobre materia propia de la ley, materias que van directamente en función del derecho tributario, en función de la necesidad, que tiene el país para sufragar. Son emitidos estas reglas de derecho por el Ejecutivo para la ejecución de leyes, teniendo siempre presente no alterar el espíritu de la ley con excepciones reglamentarias. Ahora bien, si alguna ley contraviene lo estipulado en nuestra Constitución, dejaría de ser fuente porque va en contra de la norma constitucional. De igual manera, otra fuente del derecho tributario, ¿verdad?, vienen a ser los tratados. Esos tratados que son acuerdos celebrados por los miembros de la comunidad internacional con carácter, ¿verdad?, con carácter obligante, ¿verdad? Ese carácter es solemne y que tiene como finalidad resolver los problemas o controversias que surgen entre varios miembros de la comunidad internacional, o también buscar el bienestar de los pueblos, en este caso específico de nuestro país, de Venezuela, que está enmarcado en un territorio que tiene su propia soberanía, que tiene la capacidad de dar leyes que se convierten a su vez en fuente de todo uso de derecho. Ahora bien, el uso y la costumbre. Esos usos y la costumbre que son reconocidos como fuente del derecho financiero, pero otros la aceptan como una cualidad secundaria. Para continuar en este orden de ideas, tenemos que tomar en cuenta una palabra que es muy importante y que es el origen del derecho tributario, que se puede decir que es la fuente principal, aparte, claro, de la Constitución, las leyes y los tratados internacionales, que es el tributo. Aunque en el artículo 2 del Código Orgánico Tributario no me lo establece como una fuente, tenemos que decir que es una de las principales fuentes del derecho tributario, que lo es el tributo. ¿Por qué? Porque el tributo son prestaciones exigidas en dinero por el Estado en el ejercicio de su función para el cumplimiento de sus fines. ¿Qué implica? Implica simple y llanamente que el tributo es la base sobre que descansa el derecho tributario y es la necesidad que tiene el Estado de obtener esos tributos para solucionar problemas de bien común de todos nuestros ciudadanos. Ahora bien, cuando hablamos de tributos o cuando hablamos de derecho tributario, tenemos también que decir, ¿verdad?, que el derecho tributario en sus fuentes inmediatas están los impuestos, las tasas y las contribuciones especiales. De ahí que sean la fuente, de ahí que éstas sean una clasificación, ¿verdad? Y que esos impuestos son tributos exigidos por el Estado, ¿verdad?, a quienes considerados por la ley tengan necesidad de pagarla.
La clasificación jurídica de esos tributos, ¿verdad?, que son directos, ¿verdad?, están en los impuestos reales, ¿verdad?, que son los tributos. No toman en cuenta la capacidad económica de las personas. Ojo, los tributos no toman en cuenta la capacidad económica de las personas. Esa capacidad económica del contribuyente no tiene nacionalidad, no tiene sexo, ni tiene estado civil. De ahí que el principal tributo emana de las personas y que existen diferentes personalidades, pueden ser las jurídicas o las personales, ¿verdad? Esas personales se determinan cuando se efectúa la participación de un contribuyente en declaraciones juradas, sucesiones, impuestos sobre la renta, entre otras. Y los indirectos, ¿verdad?, que esos tributos indirectos, que son los que grava el gasto o consumo o transferencia de riqueza, que es la capacidad con la cual contribuye indirectamente las personas o los entes, ¿verdad?, para sufragar los servicios públicos. También existen los proporcionales, que son aquellos que mantienen una relación constante entre su cuantía y el valor de la riqueza gravada. A mayor riqueza, mayor es la cuantía del tributo que tiene que pagar esa persona o ese ente. También existen los progresivos, que es que en la relación constante entre su cuantía y el valor de la riqueza agravada, aumenta cuando aumenta el valor de la cuantía. A mayor dinero, a mayor riqueza, mayor pago. Pero todos los efectos, todos los tributos tienen efectos económicos, ¿verdad? Se puede decir que son los efectos económicos de los impuestos. El número uno podría ser la percusión, el impuesto que cae sobre el contribuyente de derecho. Es el que debe pagar porque así lo establece la ley, porque así está establecido en el código. Y si no paga, tiene sanciones y tiene penas hasta de cárcel. Existe la traslación. El contribuyente de derecho logra transferir la carga sobre otra persona, es decir, sobre un contribuyente de hecho. También existe la incidencia en el efecto económico, que es la firme carga que grava el contribuyente definitivo. Puede ser indirecta o puede ser directamente. Y existe la difusión, que es la transmisión de todo lo que se refiere o todo lo referente a los impuestos mediante letras sucesivas y fluctuantes de variaciones. Para continuar con la secuencia del tema que venimos expresando, de las fuentes del derecho tributario, tenemos que hablar de la traslación, ¿verdad? La traslación hacia adelante, hacia atrás y oblicua. La traslación hacia adelante es aquella en la que sigue la corriente de los bienes en circuito económico. Es la carga la que soporta el consumidor por el aumento de precios. La traslación hacia atrás o retrotraslación, como se expresa en el derecho tributario, sigue el camino inverso al de la corriente de bienes en el circuito económico. Ejemplo, el comerciante, para comprar al mayorista y logra que haga una reducción de precios, en esa compensación con el impuesto para no sufrir tanto el impacto del tributo, la carga que soporta el mayorista. Ahora bien, existe la traslación oblicua o lateral, que es la carga, la soportan los compradores o proveedores diferente al que distribuyó el cuerpo del bien, ¿verdad? Entonces quiere decir, la carga hacia adelante la soporta el consumidor, ¿verdad?, por el aumento de precios. La traslación hacia atrás o retroalimentación la soporta el mayorista. Y la traslación oblicua o lateral la soporta los compradores o los proveedores. También existe la traslación simple y de varios grados, que no es sino simplemente la traslación simple, es la que el contribuyente traslada la carga a otro y este es quien la soporta. La traslación de varios grados
es la que el contribuyente traslada la carga a otra persona y esta persona puede transferírsela a otra, ¿verdad? Y la traslación aumentada, que es en la cual el contribuyente traslada la carga impositiva para aumentar sus beneficios y aumentar sus ganancias. Ojo, ¿por qué hablamos de la traslación dentro del derecho tributario y estamos hablando de las fuentes del derecho tributario? Porque hay que entender que todo el derecho tributario tiene una base y que esa base, ¿verdad? Es normalmente el tributo. Para concluir con el tema que estamos tratando en este momento de las fuentes del derecho tributario, podemos decir o podemos concluir, ¿verdad?, que las fuentes del derecho tributario son todas aquellas reglas que integran el marco normativo. Es de donde surge o nace el derecho. Están compuestas por valores, principios morales y la doctrina, pero podemos también en dicha conclusión decir que las fuentes del derecho son la realidad del orden jurídico, compuestas por la ley, los decretos leyes, los reglamentos, los tratados internacionales y aprobados en su momento mediante constitución por la Asamblea Nacional y en primer lugar la Constitución. Aparte de esto, podemos decir que el uso y la costumbre, la doctrina y la jurisprudencia también son fuentes del derecho, porque es de aquí donde emana cada una de estas fuentes, los cuales constituyen normas y principios, entre otros que determinan la voluntad del legislador. Y el tributo son prestaciones pecuniarias impuestas por el Estado en el cumplimiento de sus funciones y en el cumplimiento de esas normas. Por eso las incluimos directamente en las fuentes del derecho tributario. Ahora bien, le corresponde a aquellas personas que tienen el deber de contribuir según la ley con el fin de obtener ingresos para el gasto público y se clasifica en tasas, tributos y contribuyentes especiales. Aquí hay que hacer una aclaratoria. Según el artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, todo lo que emana del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia pasa a ser jurisprudencia, pasa a ser ley y debe ser aplicable no solamente por el Tribunal Supremo de Justicia, sino por todos los tribunales de la República. Y aquí que en el 2009 y en el 2012 se emanan del TCJ sendas decisiones donde aplican penas, ¿verdad?, donde aplican penas a las personas que cometen esos ilícitos cambiarios. Eso es normal, eso es natural. Aquí tenemos que aclarar que dentro de la fuente del derecho tributario hay una gran gama de elementos que nunca hay que dejarlos aparte. Y que el tributo es el origen del derecho tributario y aparte de ser el origen del derecho tributario, es la fuente principal de ingresos del bien común. Muchas gracias.